Recordamos en la clase pasada, hablamos la gran diferencia entre tener una casa o un hogar con la presencia de Dios, una casa que realmente sea un hogar. Y dijimos que lo más importante es que el amor de Dios pueda estar allí, que es una persona, y esta persona que es el amor de Dios, que es Dios mismo, viene a habitar a la casa de aquellos que lo anhelan, lo desean y lo buscan con todo su corazón. Ahora, la pregunta es, ya hemos pasado una semana en oración, en búsqueda, en deseo, en decirle, yo quiero que vengas a vivir, a habitar en mi casa. Si lees en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, las Escrituras dicen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de un deseo de Dios de entrar en el corazón y de entrar en una casa, en una familia. Las Escrituras nos dicen que Dios es el Dios de todas las familias de Israel. Quiere decir que no solamente Dios está pensando en una persona, sino que está pensando en una familia. Si tú eres el único en la casa que por el momento ha conocido a Dios o persevera en el camino de Dios, pues tú te puedes convertir en esa puerta para que la presencia de Dios entre a toda tu casa. Hay un precioso pasaje en Hechos de los Apóstoles, donde habla de un carcelero que estaba en una ciudad que se llamaba Filipos. Allí adentro ocurre algo tremendo en un momento, y este carcelero vio como que se le terminaba el mundo, se le iban a escapar los presos, y entonces se estaba por suicidar. El apóstol Pablo adentro le dice, no, detente, no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Y él se tira a los pies y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Comenzó por el carcelero, pero esa noche el carcelero llevó a este hombre, a estos dos hombres de Dios, a su casa, lavó sus heridas, lo atendieron, lo comieron y comieron con ellos, le sirvieron. Y esa noche, este hombre fue un canal de bendición para toda su casa y fueron bendecidos él y toda su casa. Tú puedes convertirte en un canal de bendición para ti y toda tu casa. El Señor está a la puerta y llama, falta uno que le abra y el Señor va a entrar. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú sabes que tienes una visita? Que alguien está por entrar a visitar a tu casa. ¿Qué haces? Ordenas, arreglas, limpias, lavas, acomoda las cosas. Pues esto es algo que Dios va a hacer en tu casa. El desorden, el desarreglo. Cuando el Espíritu Santo entra, Él nos ayuda a ordenar, a arreglar, a acomodar. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios llegó y la palabra de Dios comenzó a operar, hágase, muévase, y se ordenó todo. Tomaste la primera decisión, yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Ahora va a comenzar el tiempo del orden. En esta clase y la que viene, vamos a hablar de dos tipos de orden y limpieza. Una es espiritual y la otra es física. Ambas nos ayudará a hacer el Espíritu Santo que ocurra para que tengamos casas ordenadas conforme al diseño de Dios y podamos disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que en esta segunda clase vamos a hablar de casas limpias espiritualmente. Toma nota y ya comenzamos. Hablamos de casas donde habita la presencia de Dios. Pero si vamos a recibir a alguien en nuestra casa, procedemos generalmente a limpiar, ordenar, acomodar. Lo primero que vamos a hacer en este caso es limpieza espiritual. Y quiero hablarte de 3 puntos y comenzaremos por el primero. El primero, aquí tienes un pasaje en las Escrituras que está en Josué capítulo 7. Y nos cuenta la historia de que Dios había enviado a conquistar una ciudad que se llamaba Jericó.
Y Dios dijo, no toques nada de lo que hay allí. Allí es todo puro brujería, curanderismo, hechicería. A eso le llaman las Escrituras anatema. Lo que va en contra de Dios, cualquier cosa del anatema traerá maldición y retroceso a la casa. Pues resulta que uno de los soldados se llamaba Acán. Y Acán, en vez de destruir las cosas del anatema como Dios había establecido, él dice que codició y lo llevó a su casa. Lo escondió y lo tenía allí escondido debajo del tapete de la carpa de su casa. Lo cierto es que la próxima batalla que fueron a librar, perdieron. ¿Por qué? Porque Dios no fue con ellos a causa del anatema. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Son todas aquellas cosas que tal vez nuestros antepasados han traído, o aún nosotros mismos, que hemos traído del curanderismo, la hechicería, los brujos, los que nos medían el empacho, el equeco, el elefante con la trompita para arriba, el gatito que te hace esto, la cinta colorada, el gaucho gil, el esqueleto de la muerte, cualquier cosa que haga que la gente ponga su confianza en su esperanza en ello, la patita de conejo, la pluma del caburey, lo que sea. La vela roja que le dieron allí, la de la macumba, el espiritista que le dio ese papelito. Cualquier cosa de estas son una puerta para que Satanás pueda permanecer, porque tiene autoridad legal en la casa. A esto se llama el anatema. Voy a contarte una experiencia. Cuando nosotros conocimos a Dios, el primero en mi casa tuve la bendición de conocer a Jesús a los 20 años. Pero en mi casa nosotros éramos una familia que al no conocer a Dios consultábamos desde chiquitos a que nos midan el empacho. Teníamos una tía que era bruja, literalmente ella era bruja. Entonces nos tiraba las cartas. Nos decía cómo iba a funcionar, iba a ser ese año, porque nos contaba los planes del diablo. Los brujos, los curanderos te cuentan los planes que el diablo tiene, no los que Dios tiene. Recurríamos a los espiritistas, a los tiradores de cartas, los que nos saquen las ondas negativas, hacer la pirámide, yoga, hacíamos de todo. Pero cómo nos iba mal, mal. Discusiones, peleas, amargura, divisiones en el matrimonio, retroceso en la economía. Mi padre había, después de tener un negocio muy importante en el centro de la ciudad donde vivíamos, terminó en quiebra. Terminamos a 10 kilómetros de la ciudad, sin luz, sin agua, sin puertas, sin ventanas, sin cielo raso, sin piso. Y tuvimos que empezar todo de cero. Estábamos bajo la influencia de estas operaciones demoníacas y de las prácticas que uno hace para poder prosperar, la quiniela, la lotería, el PRODE, no sé cuántas cosas que uno va adquiriendo para ver si sale adelante. Las cosas clandestinas, todo lo que practicábamos. Lo cierto es que también teníamos un altar al esqueleto de la muerte, estatuas de lo que sea, estábamos todos en casa. Yo conozco a Jesús y del deseo de morir comencé al deseo de vivir. Tenía ganas, tenía amor, quería compartir. Entonces voy a mi casa y comparto con mi familia. Hablé el tema de esta tía que era la bruja, hablé con ella y le dije, lo que estábamos practicando no viene de Dios. Lo leí en la Biblia y ella me dijo, sí, ya lo sé. ¿Por qué no nos dijiste antes? Le dije. Y me dijo, porque es el único medio de vida que tengo. Pero mira todo el mal que nos ha causado. Traté de llevarle a que ella conozca a Jesús, pero no lo quiso. Pero en casa todo andaba mal. Y yo le digo a mi mamá, a mi papá, le digo, está mal acá, pero es espiritualmente que está mal. No puede ser que ustedes levanten estas mesas, porque tenían un comedor, y entonces levantaban las mesas de ladrillo, ponían así tipo trenes, ¿no? Con mesas. Al otro día estaba todo tumbado. Levantaban al otro día todo tumbado.
Tenían que venir los de una gaseosa, poner toda la cenefa, hacer el techo. Nunca podían hacerlo. No se cobraba, todo se rompía. Entonces yo fui y oré. Y le dije, Espíritu Santo, muéstrame si hay que hacer limpieza espiritual aquí. Y comencé a caminar en el negocio y de repente el Espíritu Santo me habla. Allí, detrás de la puerta, había un papel, del otro lado era una calcomanía, pero el Señor me decía, ahí está, en la puerta. Y yo digo, pero es un papel, pero bueno, más vale, hagámosle caso al Espíritu Santo. Y me fui y cuando abrí, en realidad era la oración que una mujer espiritista le había dado a mi mamá y adentro tenía un montón de yuyos. Entonces yo voy y le digo, mira, esto es lo que está deteniendo. Lo quemamos. También le digo, ahí el altar es el esqueleto de la muerte, lo tenemos que arrancar. Al fin y al cabo me lo dieron, lo puse en una... ¿cómo se llaman esas cosas de hierro en las que se pone el carbón adentro? Bueno, esto que usted lo sabe. Y allí lo puse, era de madera y no se quemaba. Me puse a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hasta que se prendió fuego y la ceniza quedó con la forma de ese esqueleto. Lo cierto es que luego lo tiramos, hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos limpieza espiritual y cubrimos el lugar con la sangre de Jesús. Yo me volví aquí al Chaco donde estaba estudiando, mis padres vivían en Misiones en esa época, y a las 2 semanas, cuando fui, todo había reverdecido. Ahora las mesas y las sillas perseveraban. La gaseosa que tenía que poner el techo lo puso. Compraron una hamburguesera nueva. Se restauró. Mi papá dejó de dormir en el negocio y se fue a dormir a la casa. Todo se arregló porque hicimos limpieza espiritual. Quitamos el anatema. Quitamos lo que detiene que Dios pueda permanecer en la casa. Lo que entristecería al Espíritu Santo. Te conté mi experiencia, pero puedes estar hablando de películas de terror, puedes estar hablando de ver pornografía, puedes estar hablando de todo aquello que entristecería a Dios o traería una llave para que Satanás tome control de la casa. Así que en primer lugar, quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo si es que has ido a algún lugar de brujos, curanderos, alguien en la familia te ha regalado algo, que sabes que anda en estas cosas, o aún pudiste haber comido. Ahora es momento de hacer limpieza espiritual. Se quita eso. Un oso que te haya regalado un novio que tuviste allá en la secundaria, pero hoy estás casado con otro hombre, pero ese oso te atrae y te hace recordar a este hombre. Es un espíritu de adulterio que está usando ese oso como un anatema para destruir tu hogar. Pues necesitamos romper y quebrar, limpiar de todo anatema en la casa. Pídele a la familia que oren juntos para que Dios muestre si hay anatemas en la casa. Este es el primer punto en la libertad y en la limpieza espiritual. Cuando es quitado esa llave que usa Satanás, la libertad ya es un hecho. Prácticas que pudiste haber tenido. Yo había practicado también, como te dije, un montón de control mental, autosugestión y tenía muchos libros de esos. Y en el tiempo que no conocía a Dios, yo sufría de muchos tormentos en los sueños. Sentía que me ahogaban, que me ahorcaban, que no me podía mover. Sentía todas estas batallas en el mundo espiritual, que para mí eran pesadillas. Después entendí que eran cuestiones espirituales. Pasó un tiempo que yo había conocido a Jesús y una siesta, estaba aquí estudiando en la universidad y una siesta vuelvo a sentir los mismos ataques que antes de haber conocido a Dios. Y sentí que me ahogaban, que me ahorcaban, era terrible y yo no me podía mover, pero me acordé Jesús, Jesús, Jesús y pude reaccionar. Y entonces me arrodillo y le pregunto, Espíritu Santo, ya me hiciste libre, ya me perdonaste, ya no practico nada de la brujería, ya no practico nada del carnaval, de todas estas cosas del diablo. Pero, ¿qué hay que le haya dado legalidad a Satanás para venir a atormentarme ahora que estaba descansando? Y el Señor me muestra y me recuerda que arriba
Allí arriba del ropero estaban todos los libros de brujería. Así que fui, los agarré, los quemé, como dicen Hechos de los Apóstoles, que traían los libros de brujería y de magia y los quemaban. Se terminaron las pesadillas por la gracia de Dios ya hace 38 años prácticamente. Jesús vino a traer libertad a nuestras casas. Él quiere esa libertad para tu casa. Pero es bueno quitar aquello que detiene lo que Dios puede hacer a causa de un derecho legal que es el anatema en nuestros hogares. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios pueda traerte luz, sabiduría y sepas cómo hablar con la familia para que sea quitado el anatema y la bendición de Dios pueda llegar. Pueden ser cosas robadas también, cosas robadas que uno compró que sabían que eran robadas. Eso trae retroceso. Hoy vamos a quitar todo esto de nuestras casas. Oramos en el nombre de Jesús. Yo te pido a ti, querido Espíritu Santo, Shalá Akatoro Hamán, Kirra Mashalaya, para que tú traigas libertad, revelación, paz en el nombre de Jesús. Y que muestres donde pueda estar un anatema, donde pueda haber un anatema para detener y para destruir todo el diseño y el proyecto de Dios. Pero hoy en el nombre de Jesucristo es quitado. En el nombre de Jesucristo se rompe, se quiebra, se quebranta por el poder que hay en el nombre y en la sangre de Jesús. Bien, luego de este tiempo precioso de oración y donde el Espíritu Santo ha estado también revelándote, anota, ora y el Espíritu de Dios te traerá luz. Pero lo primero que te dije son todas estas operaciones o estos anatemas diabólicos, llaves que el diablo ha usado. De lo segundo de lo que necesitamos limpiarnos son de las costumbres familiares y culturales que nos apartan de Dios. Cualquier costumbre que uno se da cuenta que así operó siempre, pero hoy necesita ser limpiado. Ejemplo, nos acostumbramos a que cuando algo está mal, uno golpea la mesa, ¡pum! Y entonces dicen, uy, papá está enojado. Estas son costumbres que ensucian la casa. Los gritos, las peleas, el enojo, las discusiones. Tenemos que limpiarnos, di conmigo, limpiarnos de las costumbres familiares o culturales. No es que si no hacemos esto, la abuelita se muere, porque la abuelita maneja toda la casa y dirige toda la familia de esa manera, con la manipulación. Pues necesitamos limpiarnos de la manipulación. Todas las costumbres familiares o culturales que hacen que para nosotros sea, en vez de tener un hogar, eso vuelva a ser una cárcel. Necesitamos identificar estas costumbres. Algunos son acostumbrados a las deudas. Se han acostumbrado a vivir siempre de prestado y de deuda en deuda y tenemos que pedirle a Dios, límpianos de estas costumbres o de estas herencias familiares que no bendicen. Cuando nosotros podemos mirar ejemplos, miramos para atrás y vemos la familia de la tía que se peleó, el otro tía que se peleó, el otro, y uno está viviendo estas peleas también. Aquí hay demonios hereditarios que han tomado familias. Y uno cree que, bueno, así es la familia. No, no, no. Es que nuestra familia vino de Italia y por eso somos todos gritones y bocas sucias. Pues necesitamos limpieza espiritual de la cultura familiar o de las costumbres familiares que ensucian y arruinan un hogar. Es muy importante encontrar estas costumbres. Las pudiste haber adaptado y dicho, bueno, esto es parte de nuestra familia, pero te das cuenta que va en contra de lo que Dios establece. Vivir vidas independientes. Y para que no se peleen esto y para que no se peleen lo otro, entonces cada uno hace y así llegamos a un acuerdo, pero no a una unidad.
necesitamos limpiarnos de las costumbres y culturas familiares que hacen que una casa nunca se vuelva en un hogar, sino en una cárcel. Las culturas o costumbres, entonces viene el hijo con la novia y se queda a dormir en la casa y traes el pecado y lo aceptas en la casa. Hoy tienes que decir, necesito limpiarme de estas costumbres o culturas que ensucian una casa y no se puede volver un hogar. Y de lo tercero que necesitamos limpiarnos es de los recuerdos del dolor. Todos esos recuerdos de dolor que sacamos y en nuestra casa lo ponemos como un escudo o una herramienta para lastimar o para no amar. Esos recuerdos de lo que pasó hace 20 años y todavía los sacamos, eso impedirá que esa casa se vuelva en un hogar con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no puedo perdonar, no seré perdonado y Dios no puede habitar allí. Es importante tomar una decisión y la decisión de perdonar, de limpiar nuestra casa, de limpiar nuestros corazones y limpiar nuestras vidas. Esos varones que han querido que sus hijas sean varones y entonces lo trataron siempre como nene y le llevaron a ver el partido de fútbol a la nena y le vistieron como varón, es importante limpiarnos en nuestra casa. La abuela que quería que el nene sea una chica y entonces le regalaba vestido, máquina de coser, no sé, todas cosas de nenas. Hay que limpiarse. Di conmigo, me tengo que limpiar. Tengo que limpiar mi casa. Necesito, Espíritu Santo, que limpies y me ayudes a limpiar mi casa de toda operación del diablo, de todo aquello que sea un anatema, pero también de las costumbres culturales, familiares y también de los recuerdos del dolor del pasado. Y aquí viene nuestra última parte de la clase de hoy. ¿Qué pasa cuando una casa se limpia? ¿Qué pasa cuando nos limpiamos espiritualmente? Vas a encontrar en las Escrituras que siempre que la gloria de Dios está por descender, ocurre primero una limpieza. Cuando en el libro de Josué te encuentras que Dios está por hacer maravillas, la Biblia dice que primero hay que limpiar, o lo que lo expresa en esta palabra dice santificarnos, limpiarnos espiritualmente, apartar todo lo que nos aleja de Dios, el pecado, el deseo, todo limpiarnos. Señor, limpia mi corazón, limpia mi casa, limpia mi hogar. Y luego que la casa es limpia, la gloria de Dios desciende. Vas a verlo en el libro de Ezequiel, vas a verlo en el libro de Nehemías, en Esdras. Cuando la gloria de Dios está por entrar, primero hay limpieza. Dios también nos limpia a veces de amigos, de relaciones, a veces de trabajos que contaminan, que rompen el matrimonio, que están a punto de quebrarlo. Y Dios hace cosas para limpiarnos. ¿Sabes por qué? Porque luego llega la gloria. Y cuando la gloria de Dios llega a una casa, la casa cambia. Cuando la gloria de Dios llega, el Espíritu de Dios se mueve en medio de la casa. Cuando la gloria de Dios llega, la prosperidad del cielo llega. Cuando la gloria de Dios llega, los hijos vuelven a estar en paz. Y Dios promete que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres cuando limpiamos espiritualmente nuestra casa y nuestros corazones. Prepárate, porque Dios está por cumplir cosas que por años anhelaste y deseaste, pero había algún anatema, había alguna cultura, alguna costumbre que detenía, pero llegó el tiempo en que limpia la casa, la gloria de Dios se va a manifestar. Oh, estoy viendo relaciones entre matrimonios, relaciones íntimas que se habían cortado, pero volverás a tener un renuevo, una luna de miel en tu matrimonio. Oh, estoy viendo de nuevo la risa alrededor de las mesas.
Lo que antes eran tensiones, discusiones, señalar con el dedo, recordar las cosas del pasado, la gloria de Dios tomará tu casa, tu mesa. Volverás a sentir esa paz que solamente en la presencia de Dios puedes tener. Esos recuerdos del luto, del dolor del pasado se terminarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios llega, también sana los corazones y sana las relaciones. Cuando limpiamos espiritualmente nuestras vidas, los concubinos toman decisiones de casarse. Recuerdo hace muchos años, fui a hacer un casamiento de una pareja que ya tenían hijos y nietos. Ya hacían más de 30 años que vivían juntos. Y entonces fui a hacerles el casamiento, ya se habían casado por civil y ahora que habían conocido a Jesús querían tener su hogar con la presencia de Dios. Así que cuando fui a hacerles el casamiento, lo hicimos en su propia casa, estaban sus hijos, sus nietos. Y les dije, algo va a ocurrir, porque una cosa es un matrimonio que peleó solo la vida y otra es cuando el Espíritu de Dios viene a la casa. No podrás ignorar que Él está. Es como que llega alguien, una visita, alguien y se queda. Comienza un cambio en la casa. Y les dije, van a notar la diferencia. Y la esposa por dentro dijo, 30 y tantos años viviendo juntos, ¿qué puede cambiar? Vino un mes más tarde y me pidió perdón y me dijo, pastor, perdóneme. Cuando usted dijo eso, yo dije por dentro, ¿qué puede cambiar después de 30 y tantos años de vivir juntos? Pero quiero decirle que nuestra casa se volvió un hogar con la presencia de Dios. Las cosas que cambian cuando lo invitas al Espíritu Santo, te limpias. No eres perfecto, ninguno de nosotros somos perfectos, pero estamos caminando en ese deseo de vivir limpios espiritualmente y llenos de la gloria de Dios. Prepárate para vivir el mejor tiempo de tu vida. Habrá que arreglar muchas cosas, limpiar mucho en el corazón, pedir perdón a los hijos, a la esposa, al esposo, a la mamá. Pero ¿sabes qué? Esto es la limpieza. Y luego llega la gloria. Déjame orar junto contigo en esta hora. Pon tu mano en tu corazón y si está la familia cerca, tómate de la mano con ellos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por tu maravillosa presencia. Cuánto te anhelamos. Y como te lo hemos dicho toda la semana pasada, queremos tu presencia en nuestra casa. Y comenzaremos con limpieza. Ya tenemos el buen deseo, hemos orado, te hemos pedido, pero ahora queremos limpiar nuestro corazón. Perdónanos por el dolor, el rencor, el pecado no perdonado, el dolor que no he perdonado a alguien. Perdóname. En particular lo que no he perdonado a mi familia, la más cercana, perdóname. Límpiame, Señor. Perdóname de defender mis razones, de levantar una muralla en mi casa y hacer de mis costumbres y de mis pensamientos allí un fuerte. Pero hoy se rompen esos fuertes para establecer unidad. Te pido perdón, Señor, por las veces que he agredido a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Perdóname. Las veces que he lastimado y que he ensuciado el corazón y hasta hemos establecido costumbres que no condicen con tu voluntad. Perdónanos. Y perdóname, Señor, por traer anatema a mi casa, cosas robadas, las cosas de la brujería, de la hechicería, recuerdos del pasado, lo que habíamos practicado, el orgullo. Perdónanos. Pero hoy queremos ser limpios, limpiar nuestra casa. Shalom arorama y kalihalai karoja makata karamanaya saya. Limpia mi casa. Espíritu Santo, limpia mi corazón. Límpianos. Y procederemos en toda esta semana a limpiar nuestros recuerdos, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras actitudes. Porque queremos casas donde habite tu presencia. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sé tú el Señor de nuestra casa. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Disfruta de un nuevo tiempo, nuevos hábitos
nuevas relaciones, nueva comunión con el Espíritu de Dios en tu casa.